Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que estén bien. ¿Qué tal la semana? Espero que todo bien. Yo aquí me hallo en una nueva reseña, como pueden comprobar. Y esta reseña es una reseña triple, por decirlo de alguna manera. eh, que básicamente va a ser triple porque voy a hacer la reseña de 3 libros, porque todos engloban un mismo tema. Entonces, para tener varios libros, varias reseñas, perdón, de libros que van un poco de lo mismo o tratan más o menos un mismo tema, mejor lo hago en uno y ya está. Y así no mareo a la gente, porque yo suelo marear mucho. Bastante, te lo digo. Pero bueno. Los libros que voy a reseñar esta vez son el libro de los 5 anillos, de Musashi, Bushido, de Nitobe y Hagakure, de Yamamoto. Y bueno, espero que les guste. Bueno, estos títulos de no ficción que les voy a reseñar hoy llegaron a mi conocimiento, que yo desconocía de ellos, gracias a la PlayStation. Sí, a los videojuegos. Porque yo desconocía, yo ignorante, sí soy. Y les voy a comentar. Yo estuve jugando el año pasado un juego que se llama el Ghost of Tsushima. A ver, no sé si se aprecia. Ahí parece que no. A ver, ahora. Y seguidamente estuve también con The Rise of Ronin, que no es exactamente un samurai, sino un Ronin, que es un poco diferente, pero bueno. Y seguidamente salió una serie en Disney Plus, que es la del Shogun. Aquí dejaré la imagen. Y seguidamente me compré la novela, que es un tochal, pero vale la pena. Aparte, mi compañero de trabajo me prestó una serie de libros de David B. Hill, que los iré dejando por aquí, y quedé encantado, quedé encantado. Entonces, pues, de alguna manera u otra, yo tenía que seguir investigando sobre este mundo de los samuráis. Y lo logré. Le hice una pregunta a San Google, que es el santo al que yo le rezo. Y bueno, pues me dio bastantes respuestas, me dio pues estos 3 títulos y más. Y también me dio una lista enorme de títulos de películas de Akira Kurosawa. Y cada X me voy viendo una, como tampoco es que hiciera una burrada de películas, que en realidad un poco sí, pues me las estoy como dosificando para poderlas disfrutar tranquilamente y las veo como el que ve la próxima película de Disney o lo que sea. Es como un niño en Navidad. Las disfruto como un niño en Navidad, de verdad. Alucinantes. Y pues bueno, voy a empezar ya con la reseña. Bueno, pues en el caso del libro de los 5 anillos o Gonrin no Sho, escrito por Miyamoto Musashi, quien nació en 1584 y murió en 1645, pues podemos decir que esta obra fue escrita al final del periodo Sengoku, que fue más o menos entre el siglo XV y el siglo XVII, y en pleno periodo de transición, porque ya estaba iniciándose también el periodo Edo.
con el shogunato de Tokugawa, que fue una época pues de paz relativa y con un gobierno bastante centralizado en Japón. Tras siglos de guerra entre clanes, guerras internas de Japón entre clanes, el shogunato Tokugawa logró poner un alto al fuego y unificar el país, instaurando un sistema rígido de castas y restringiendo el rol de la clase samurái, que ya comenzaba a transitar de la guerra a la burocracia. Y bueno, en este contexto, pues Musashi escribe desde la mirada de un guerrero que vivió pues en carne propia los duelos en los campos de batalla y la vida errante de un ronin, antes de que el rol de samurái se volviera más simbólico y moral. El libro de los 5 anillos se divide en 5 secciones o libros que representan los 5 elementos, que son tierra, agua, fuego, viento y vacío. Y cada uno aborda distintos aspectos de la estrategia y del espíritu de combate. En el caso de la tierra, pues habla de fundamentos del camino de la estrategia, la importancia de tener una base sólida. El del agua, pues habla sobre la adaptabilidad, la fluidez en el combate. Y por supuesto el pensamiento estratégico debe ser como el agua, flexible y reflejo del entorno. El del fuego pues nos cuenta un poco cómo es un combate real, el conflicto y la intensidad de la batalla. En el del viento pues nos critica a otras escuelas de esgrima y estrategias comparativas. Y finalmente el libro del vacío, que es básicamente nos habla de una filosofía trascendental, el vacío como espacio donde se disuelve la dualidad y el ego. Miyamoto Musashi, el autor, fue un guerrero autodidacta que vivió fuera de los sistemas feudales tradicionales. Participó en múltiples duelos y batallas desde joven, incluyendo la famosa batalla de Sekigahara. Nunca perdió un duelo. Algunos dicen que ganó más de 60. A saber, tampoco tenemos la ouija y yo no hablo japonés para invocarlo aquí y preguntarle. También te digo. Y bueno, este señor es conocido por desarrollar un estilo de combate con 2 espadas, que se llaman, tengo aquí mis notas, Niten Ichi Ryu. Perdón por mi japonés, yo no hablo japonés. Y bueno, en sus últimos años se dedicó a la pintura, la caligrafía, la escultura y la filosofía. Y se retiró a una cueva, Reigando, donde escribió esta obra antes de morir. Porque esta obra la escribió en 1645, en su último año de vida. Bueno, como curiosidad podemos decir de que Musashi solo tenía 13 años cuando ganó su primer duelo a muerte. Rechazó servir a señores feudales. Él prefería la independencia. Él era más ronin que samurái. El libro es utilizado hoy en día en academias militares. Este libro, el de los 5 anillos. Y por estrategas también empresariales. Pasa un poco como el libro de El arte de la guerra. Y bueno, su filosofía influenció a figuras modernas como ejecutivos japoneses, deportistas, incluso creativos de videojuegos y manga. ¿Qué te puedo decir de este libro? Es más que un tratado sobre combate, es más bien como una guía sobre la percepción, la disciplina y la claridad mental. Su valor está en enseñar cómo pensar estratégicamente en cualquier situación, ya sea batalla, un negocio, lo que sea. Y Musashi logra lo que pocos logran, que es básicamente condensar la experiencia del guerrero en enseñanzas universales, sin perder su autenticidad ni profundidad. Bueno, en el caso de Bushido,
el alma de Japón. Yo la tengo en esta edición de Satori, al igual que el libro de los 5 anillos, que también lo tengo en Satori. Digamos que también Satori debería de pagarme algo, pero no me pagan. Porque yo tengo muchos libros de Satori y resulta que yo tenía estos 2 libros en unas ediciones de bolsillo más pequeñitas. Lo que pasa es que, claro, yo soy un señor mayor ya y no puedo leer en letra pequeña. Entonces, como me gustaron tanto en su momento, digo, uff, necesito volverlos a comprar en una edición más grande. Y estaban estas en tapa dura y digo, venga, pa'lante. Y bueno, pues en el caso de Bushido, el alma de Japón, les puedo decir de que fue escrito por un señor que se llama Inazo Nitobe, que vivió entre 1862 y 1933. Y el libro, la primera edición, fue escrita en 1899 en inglés. Bueno, en el caso de Bushido, pues a finales del siglo XIX, Japón vivía la era Meiji, un periodo de modernización y occidentalización intensa tras siglos de aislamiento bajo el sistema de Tokugawa. Les pasó un poco como a Rusia en la Unión Soviética. El país buscaba pues establecerse como una potencia moderna, integrando avances tecnológicos y formas de pensamiento europeo. Aparte de que ellos no querían perder su identidad, sino incorporar nuevas cosas en su vida. Y bueno, Nitobe, como parte de la élite intelectual japonesa, intentó pues explicar al mundo occidental, por eso lo escribió en inglés, qué valores habían moldeado la ética japonesa tradicional, particularmente la del samurái. Y bueno, era una época donde ese código ya estaba en declive. Ya no habían samuráis, evidentemente. Bueno, Bushido es una especie de ensayo que describe los principios morales y éticos que, según Nitobe, guiaban la vida de los antiguos samuráis. El libro está dividido en varios pilares. Está la rectitud y la justicia, el coraje, la benevolencia, la cortesía, la veracidad y sinceridad, el honor, la lealtad y el autocontrol. Y el texto traza paralelismo entre estos valores y las filosofías morales cristianas y clásicas, como el estoicismo, la caballería medieval y el confucianismo. Bueno, ¿qué te puedo decir de Nitobe? Fue un académico políglota, cristiano converso y diplomático. Estudió en Estados Unidos y Alemania. Fue subsecretario general de la Sociedad de Naciones y su vida fue una síntesis de Oriente y Occidente. Y a través de Bushido intentó, pues, tender puentes culturales y éticos entre ambas civilizaciones. Curiosidades de este libro. Él escribió el libro en inglés directamente mientras estudiaba en Estados Unidos. Fue uno de los primeros libros sobre Japón leídos ampliamente en Occidente. Theodore Roosevelt lo tenía en su biblioteca personal, lo regaló a amigos. Y bueno, ha sido criticado por algunos historiadores japoneses por idealizar y simplificar el código samurái real. Yo no puedo hablar con ningún japonés para rebatir esto. Bushido es una joya literaria y ética. Aunque escrito para un público extranjero, Nitobe consigue transmitir una espiritualidad profunda sin caer en el exotismo. Es una defensa elegante y sensible de una moralidad basada en el deber, la honestidad y la dignidad. Más allá del samurái, el texto habla de el ser humano que busca vivir un propósito y con honor en cualquier contexto.
Y bueno, en el caso de Hagakure, o oculto bajo las hojas, o oculto a la sombra de las hojas, también, depende de la traducción. Pues fue escrito por Yamamoto Tsunetomo, que vivió en 1659 y 1719. Y la compilación de este libro fue entre 1709 y 1716. El Hagakure surge durante el periodo Edo, cuando Japón ya estaba unificado y la clase samurái había perdido su función guerrera, ya eran más bien burócratas, funcionarios y maestros. Este cambio generó una crisis de identidad porque todos se preguntaban cómo preservar el código del guerrero en una época de paz. Si no hay guerra, no hay guerreros. Es así de simple. Y Tsunemoto fue un testigo de esta transición. Su obra es un lamento por un mundo que ya no existe. Una reivindicación de los valores absolutos del samurái. Y todo frente a la decadencia y la adaptación. El Hagakure es una recopilación de pensamientos, anécdotas y aforismos dictados por Tsunemoto a un joven escriba. La idea central, el camino del samurái, es la aceptación de la muerte. No es un tratado sistemático, es más bien un flujo de reflexiones que van desde las instrucciones prácticas de comportamiento hasta profundas meditaciones sobre el deber, la lealtad, el honor y el sacrificio. Sobre el autor, pues Tsunemoto fue un samurái del clan Nabeshima. Cuando su señor falleció, la ley le impidió seguir la tradición del Hunshi, suicidio ritual por lealtad, que era un poco parecido al seppuku, o harakiri, como lo conocen muchos, por lo que se retiró y llevó una vida reclusa, desde la cual, pues, compartió su visión del camino del samurái ideal. No combatió en guerras importantes, pero su pensamiento recoge el espíritu marcial y ético del guerrero tradicional sin adaptaciones. Curiosidades de esta obra. El Hagakure permaneció oculto durante más de 100 años. De ahí que se llame oculto bajo las hojas. No fue ampliamente difundido hasta el siglo XX. Fue utilizado como propaganda nacionalista en el Japón imperial antes de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos cómo acabó Japón. También contrasta un poco con Bushido. Mientras este exalta la moderación, el Hagakure exalta la obediencia ciega y el sacrificio total. Y bueno, pues Quentin Tarantino lo cita en Kill Bill volumen 1. El Hagakure es brutal, radical y conmovedor. Nos lanza de frente contra las tensiones entre el deber y la existencia. No es un libro fácil ni cómodo, pero precisamente por eso es profundamente valioso. Revela cómo un sistema de valores puede sobrevivir al tiempo, incluso en contradicciones con el mundo que lo rodea. Y es, en última instancia, una meditación sobre el honor como estilo de vida. Para los que estén interesados, en su momento yo hablé cuando lo fueron a publicar con la editorial Satori y les pregunté acerca de este libro, del Hagakure, porque ponía que era el volumen 1. No sé hasta qué punto, porque yo recuerdo de que el Hagakure, notas editoriales, está en un único tomo y es finito, de hecho más finito que este. Este es el volumen 1 y les pregunté que cuándo iba a salir el volumen 2 y el volumen 3. Aún no lo tienen claro, pero sí es verdad que
a lo largo de este año creo que iba a salir el segundo, creo, y si no pues ya saldrá para el año que viene. Habrá que estar atentos a las redes sociales y a los comunicados que haga Satori. Pero nada, que el Hagakure va a tener un segundo volumen y un tercero. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver este vídeo. Suscríbete para seguir viendo reseñas así de estar por casa. Dale un like si te ha gustado, coméntame tus impresiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.